Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a esta serie de seminarios y conferencias que organiza el alumnado de Mente a Mente. Esta tarde tenemos el gusto de compartir con el maestro Eric Alberto Medina Jiménez, que va a hablarnos un poco acerca de este tema del envejecimiento y conversaciones frente al edadismo. El maestro Eric Alberto Medina es licenciado en psicología por la UNAM. Cuenta con una maestría en psicología con residencia en medicina conductual, también por la UNAM, y actualmente es doctorante en psicología en el campo Psicología y Salud. Realizó una estancia de intercambio académico internacional en la Universidad César Vallejo de Perú. Es miembro de la División 20, Desarrollo Adulto y Envejecimiento de la Asociación Americana de Psicología. Ha escrito diversos artículos en revistas de divulgación científica nacionales e internacionales sobre la atención con personas adultas mayores y actualmente se dedica a la investigación de intervenciones psicoterapéuticas aplicadas a la adultez mayor y a sus cuidadores. Mucho gusto en contar con su presencia, maestro. Le dejo los micrófonos. Muchas gracias, doctora Kyoko. Gracias al alumnado por la invitación. Es un placer, como siempre, estar con ustedes el día de hoy. Y justamente, bueno, el tema que nos trae a platicar el día de hoy es hablar de una situación muy particular alrededor del mundo que en la actualidad está cobrando muchísima relevancia debido a algunos indicadores de los cuales hablaremos posteriormente, principalmente en salud, por supuesto, y hablamos de lo que es el edadismo. Vamos a platicar un poco sobre esto, edadismo, y a mí en particular me gustaría que las personas que nos están acompañando en la sala pudieran de alguna manera comenzar a detonar preguntas, e inclusive que las personas que vean esta charla de manera posterior, pudieran, por supuesto, llevarse algunas de las dudas que que se plantearán a lo largo de toda la conversación en función de entender qué es el edadismo, cómo nos afecta y al final de cuentas, por supuesto, qué podemos hacer en función de reducir pues este edadismo. No le damos más vueltas, por supuesto. Quiero comenzar por la presentación, la charla del día de hoy, con algunas preguntas que buscan ser detonantes de ciertas reflexiones en torno al cómo nos categorizamos o al cómo nos visualizamos de acuerdo a nuestra propia edad. ¿Alguna vez hemos visto tratar injustamente a alguien a causa de su edad? Por supuesto, esta pregunta la podemos aplicar no solo a personas adultas mayores, simplemente a las personas que por su edad, condición, se les está tratando de una manera distinta. Pensemos en el caso de nosotros como jóvenes. Muchos de nosotros salimos de la carrera, titulamos y buscamos una primera oportunidad laboral. Mucho de lo que se nos dice es: te veo muy joven, no tienes el conocimiento dado que eres muy pequeño. Y justamente estas suposiciones a través de nuestra edad son las que comienzan a limitarnos y a tener impactos en cómo nos desarrollamos a lo largo de nuestro entorno, por supuesto. Si bien se ha estudiado muchísimo más el edadismo en personas adultas mayores, es interesante pensar que las pautas de edadismo hacia los jóvenes pocos, pocos se han hablado y es algo que por supuesto también es un problema. Entonces, una primera pregunta detonante: ¿alguna vez ha visto tratar injustamente a alguien a causa de su edad? De ser así, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo te hizo sentir? En muchos de los casos está tan normalizada la situación que decimos, bueno, es común que nos hagan estos comentarios sobre el ser joven. Es común que nos hagan estos comentarios sobre la experiencia laboral o inclusive en las personas adultas mayores. Es común que se sientan tristes, es común que sean
poco eficientes para el trabajo en comparación con personas más jóvenes o inclusive, vamos, que ni siquiera sean considerados aptos para diversos trabajos. Entonces vamos esbozando juntos, juntas y juntos, esta idea del cómo conceptualizamos las capacidades de las personas a través de su edad. Ujú. Entonces nosotros, en particular, en México tenemos creencias muy, muy arraigadas, las iremos viendo posteriormente. Sin embargo, creo que es una de las primeras preguntas o uno de los primeros pasos para poder entender y abordar el tema del edadismo es preguntarnos, ¿qué pienso yo acerca de este tipo de situaciones? ¿Las he llegado a vivir? ¿Las he vivido? ¿Cómo me han hecho sentir, por supuesto? Listo, pues continuamos. Decíamos, por supuesto, que ya existe una definición de edadismo propuesta por una de las principales instituciones de salud alrededor del mundo, obviamente la Organización Mundial de la Salud, y decíamos, bueno, que el edadismo se ejemplificaba a través de la forma en cómo pensamos, es decir, los estereotipos, cómo nos sentimos, es decir, los prejuicios, y cómo actuamos en torno a las personas o inclusive hacia nosotros mismos en función de nuestra edad. Entonces, por supuesto, retomando un poco, pues decíamos que esto afecta a personas pues de todas las edades, desde las infancias, jóvenes, las personas eh, adultas, por así decirlo, en adultez mediana, joven, tardía, y a las personas adultas mayores. Entonces, bueno, si bien es algo que a lo largo de los últimos años, 2, 3 años, la Organización Mundial de la Salud ha intentado definir esfuerzos en función de que los gobiernos locales puedan trabajar diversas propuestas en función de disminuir el edadismo, pues son pasos que apenas se están vislumbrando, son apenas foquitos en toda esta oscuridad llamada edadismo, y que al final de cuentas esta charla que tengo con ustedes, pues también busca hacer un pequeño foquito en ustedes a través de las preguntas detonantes y buscando, por supuesto, también cambiar algunas de las realidades que por ahí tenemos presentes. Continuamos entonces con algunos de los estereotipos quizás eh, más arraigados en la población, no solo en las personas adultas mayores, en donde de los cuales siempre se habla, sino también en las personas más jóvenes. Y es que a muchos de nosotros se nos tacha de personas impulsivas, personas ansiosas, personas flojas, desmotivadas, eh, y que de repente, bueno, llegamos a buscar un empleo, nuestro primer empleo saliendo de la universidad, terminando la carrera, y de repente pues nos topamos con este tipo de estereotipos. Es que los jóvenes son flojos, es que los jóvenes son personas bastante impulsivas, bastante agresivas, inclusive violentas, vamos, en algunos de los casos, ¿no? Y por supuesto, bueno, tenemos la comparativa con las personas adultas, adultas mayores, en donde se les denomina como frágiles, como personas hurañas, personas solitarias e inclusive personas tristes. Entonces ya desde aquí estamos presuponiendo, predisponiéndonos inclusive a una manera de actuar y de conceptualizar a las personas a través de su propia edad. Ni siquiera les conocemos, ni siquiera podemos identificar algunas de sus, algunas de sus cualidades inclusive. Sin embargo, bueno, pues ya decimos, son frágiles, son personas hurañas, son solitarias y son tristes, ¿no? Podemos pensar inclusive en el lugar donde estamos, allá en casa, en la escuela, donde estemos conectados, eh, ¿qué estereotipos podemos llegar a tener en torno a las personas? No solo a las personas adultas mayores, también hacia nosotros mismos, también hacia las infancias inclusive. ¿Qué pensamos de la niñez en estos tiempos, no? Que son personas súper irresponsables, quizás, que son de repente personas igualmente impulsivas. Tenemos el típico caso de las personas que creen que los niños ya vienen con el chip integrado. Y lo cierto es que, vamos, ahí se encuentran presentes todos los estereotipos de los cuales pues, se ha hecho mucho hincapié en estos últimos 4 o 5 años, 4 o 5 años, por parte de la Organización Mundial de la Salud y que al final de cuentas pues ya nos predisponen a una manera de actuar o de comunicarnos con ellos, dado que la persona joven es una persona de alguna manera impulsiva o floja, pues tendríamos poco a poco que apretarle ahí
el cinturón, por así decirlo, en función de que pueda llegar a brindar más trabajo o inclusive en función de que pueda comportarse como nosotros lo deseamos. Igual con las personas adultas mayores, por supuesto. Eh, Te acercas a una persona adulta mayor en el transporte público, tu propia labor como, como personal sanitario, y bueno, es muy común que tengamos este tipo de situaciones. Es como ya es viejita, es probable que no me escuche bien. Como ya es viejita, es probable que esté amargada. Como es viejita, es probable que esté triste. Cuando lo cierto es que, bueno, son suposiciones que hacemos, inclusive antes de conocer a la persona. Aquí se ejemplifica bastante bien el edadismo y, como les decía hace unos momentos, pues estas creencias hacia las personas adultas mayores. Sin embargo, estas creencias no surgen de la nada. No es que de repente amanezcamos un día y digamos, "Ah, las personas adultas mayores son personas hurañas. Las personas adultas mayores son personas tristes, solas, de mal carácter, ¿no?" Lo cierto es que en la cultura popular existen muchísimas formas de edadismo que de repente no nos damos cuenta. Tenemos el caso de esta cantante fabulosa de Madonna, que de repente si nosotros comenzamos a pensar en muchas de las características que tiene Madonna, pues sigue siendo una persona cantante, famosa, popular, etcétera. Sin embargo, muchos de los comentarios y críticas van en torno a su edad. Ya estás muy vieja para cantar, ya estás muy vieja para vestirte de esa forma, ya estás muy vieja para maquillarte de esa manera. Y lo cierto es que, bueno, aquí se hace presente justamente los prejuicios. ¿Qué está pasando ahí? Porque una persona tendría que maquillarse de acuerdo a su edad. Porque una persona tendría que vestirse de cierta manera de acuerdo a una edad. Por supuesto, aquí hablamos de los patrones culturales aprendidos y de cómo se nos ha bombardeado a través de muchísimos elementos culturales para decir te tienes que comportar o te tienes que vestir de esta manera. Este ejemplo me dio mucha curiosidad. No seas chavorruco, ¿no? Y tenemos a un Chabelo, bueno, Chabelo, con una tache, y tenemos a una persona con una cámara, con un saco, eh, con una palomita, ¿no? E intuyendo que de repente pues, está mal vestirse como Chabelo y está bien vestirse como esta persona con saco. Entonces, bueno, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Quién dicta cómo tenemos que vestirnos de acuerdo a nuestra edad? ¿Qué, qué estándares estamos siguiendo de acuerdo al cómo nos comportamos a través de nuestra edad? Y por supuesto, ¿no? Eh, ¿qué, qué estrategias tendríamos que utilizar, inclusive de acuerdo a nuestra edad, para hacer ciertas resoluciones de conflictos, para hacer ciertos manejos emocionales, conductuales, etcétera? Quizás ya viéndolo desde un punto de vista más clínico, como psicólogo clínico. Sin embargo, lo cierto es que pues ahí están presentes, y al no preguntarnos el por qué, no podemos comenzar a cambiar este tipo de realidades. Uno de los edadismos quizás en la cultura popular que yo recuerdo muy a detalle, y a lo mejor disculparán que a lo mejor yo no estoy quizás tan acorde con su corte de temporal. Bueno, pues es el típico abuelo de los Simpsons, ¿no? En donde es una persona sumamente molesta, que todos buscan ignorar, y que inclusive solo salen algunos episodios para hacer mofa de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos a lo largo de las películas, de las series, de los cantantes, de lo que consumimos, de los medios que consumimos, ¿qué se dice acerca de las personas adultas mayores? En México, ¿qué se dice acerca de las personas adultas mayores? De los jóvenes, ¿qué se dice acerca de ellos, no? O inclusive de cómo tendría que comportarse, cómo tendría que ser sus trayectorias de vida, en dónde tendríamos que estar en este momento a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años, y que inclusive van muy de la mano justamente con patrones culturales de interacción. Es decir, yo ya tendría que estar casado, tendría que tener hijos, tendría que tener trabajo estable, etcétera, etcétera, porque me estoy acercando a los 30 años. Entonces lo podemos ir viendo de esa manera en función de, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan acerca de esto que está sucediendo? Y al final de cuentas, si en algún momento se han llegado a sentir incómodos, incómodas, debido a las condiciones propias del edadismo, de la discriminación por edad. ¿Por qué nos importa el edadismo, no? Bueno, ya hablamos de cuestiones culturales, cuestiones sociales,
Pero realmente, ¿cuáles son los impactos que podemos llegar a entender del edadismo en la propia salud de la persona? Bueno, pues como les decía, en los últimos años se ha incrementado bastante el interés por conocer qué pasa con el edadismo, qué pasa con las creencias asociadas con la edad y cuáles son las repercusiones que se tienen. Es bien, es bien interesante que sepan que inclusive la mayoría de los estudios está enfocado al edadismo en personas mayores. No hay casi, de hecho, encontré previo a, a esta presentación, estuve buscando más información con respecto al edadismo en jóvenes y lo único que encontré fue un scoping review, una revisión de alcance de hace 2 años, en donde se preguntaban, bueno, o sea, ¿qué hay en la literatura internacional en función de conocer cómo se está discriminando a los jóvenes debido a su edad? Y el scoping review, la revisión del alcance, lo que concluía es que hacía falta más investigación con respecto al cómo se conceptualiza en primera instancia el edadismo, dado que no se tienen estándares más que el de la OMS y el de otros autores. Me parece que en relación a los modelos de discriminación, sin embargo, pues al final de cuentas, uno de los puntos bien interesantes es que se aborda principalmente en la adultez mayor. Y aquí ya tenemos principalmente un sesgo a través de la población. Pero bueno, dejando eso de lado, pues que sí se ha visto pues, que existe un incremento en la mortalidad, que está relacionado con una peor salud física y una salud mental, que se asocia con una menor calidad de vida e inclusive aumenta el aislamiento social y la soledad. Esto es bien interesante porque al yo conceptualizarme pongamos, de una persona adulta mayor y al conceptualizarme como una persona huraña, al conceptualizarme como una persona solitaria, al conceptualizarme como, bueno, está bien, son achaques, entre comillas, propios de la edad. Este dolor, esta hipertensión, esta diabetes o inclusive la demencia son características propias de la edad, implica justamente este descuido por parte de nosotros mismos, claro, pero también por parte del personal sanitario, en donde también se ha visto que existe edadismo, sobre todo, sobre todo en los médicos, donde creen que la edad es un muy buen indicador para ciertas patologías. Lo cierto es que pues, realmente no lo es. Realmente tendremos que valorar otro tipo de cuestiones más allá de la edad y que si bien hablamos de ciertas correlaciones, no hablamos de causalidad meramente cuando pensamos en personas adultas mayores y eventos patológicos. Pero bueno, entonces, por esto nos importa. Por esto es que es importante hablar de edadismo y por eso es que es tan importante también comenzar a darnos una idea del cuán relevante puede llegar a ser, no solo con las personas adultas mayores, sino también con nosotros, a nosotros como personas, a nosotros como jóvenes. Claro, también se nos discrimina, claro, también se nos dice, estás muy chavo, no sabes. ¿Sabes qué? La verdad es que no tienes experiencia. ¿Sabes qué? La verdad es que su generación es muy floja. Su generación es una generación muy agresiva, quizás. Cuando la verdad es que, bueno, desde ahí estamos comenzando a conceptualizarnos erróneamente y que al final de cuentas, dicen los modelos, se internalizan estas ideas, nos vamos hasta la tumba bajo esta concepción de que somos flojos, de que somos em, agresivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí la verdad es que me gustaría preguntarles a ustedes, y la verdad es que a mí me encantaría que pudieran abrir sus micrófonos, quien sea que desee participar, no vamos a obligar a nadie, por supuesto, pero sí quisiera preguntarles, ¿alguna vez les ha pasado que les han negado algún empleo porque los ven muy jóvenes? ¿Alguna vez ha pasado que les han dicho que son personas sumamente, digamos, impulsivas por el simple hecho de que son jóvenes, descuidadas, personas desordenadas, desaliñadas, por el simple hecho de la vestimenta que traen? O inclusive pensemos en las personas quizás ya de mayor edad. ¿Alguna vez hemos pensado, híjoles, como es viejita, necesita ayuda? Como es viejito, muy probablemente esté triste. Como es viejito, pues muy probablemente, eh, como es viejito, pues muy probablemente ya esté enfermo, ya probablemente tenga demencia senil. Aquí hago un paréntesis justamente para comentarles que el término demencia senil
ya no se ocupan más trastornos neurodegenerativos o inclusive demencia, dado que la demencia senil, justamente por el nombre, hacía referencia a la senilidad y se asociaba con que en la adultez mayor existe un proceso de degeneración que nos lleva directamente a la demencia, casi inherente a la vejez. ¿Quién más que guste participar por allá? Puede levantar su mano, participar. Jimena, adelante Jimena, qué gusto escucharte. Pues sí, justo iba a comentar eso, que sí he tenido como estos roces de que, hablando con adultos mayores, pues sí, me comentan así cosas que tú qué vas a saber de la vida o cosas por el estilo. Y al mismo tiempo, yo a veces me he guiado, me he dejado como manipular en cierta medida, por algunos mensajes, incluso en redes o por las mismas, ya sea por los municipios, informaciones de instituciones que justo manejan a este grupo etario en situación de vulnerabilidad y siempre comentan eso de que pues suelen tener problemas de depresión, que suelen tener esto. Entonces es como la información que más está constantemente bombardeándonos, en lugar de decir, no, pues también existe esta otra parte del envejecimiento saludable, también existen estos otros factores que pues no necesariamente son negativos y que incluso pueden como que apoyar o aportar a conservar quizá algunas alternativas o estrategias para hacer como esta activación conductual, ¿no? Con adultos mayores que igual es como muy funcional. No sé, igual si va por ahí el asunto. Gracias, gracias Jimena. Y bueno, pues lo que decíamos, lo que muy puntualmente comentaba Jimena, lo cierto es que pues en muchos de los casos pues vamos a tener este tipo de bombardeo por parte de muchas instancias, tanto a través de televisión, radio, música, como también en muchos de los casos pues propias del personal sanitario. Entonces, de repente, a mí, en función de no tomarnos más tiempo, siendo que eh, podemos inclusive reflexionar esto en casa o podemos reflexionarlo a través de la grabación que pueda quedar almacenada, podemos inclusive preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué pensamos de las personas adultas mayores? ¿Qué pensamos sobre el envejecimiento? ¿Qué pensamos sobre las arrugas, las canas, el declive funcional? Y es que hay un texto que recupero mucho del libro de Diane Papalia, el texto clasiquísimo de desarrollo humano, en una de sus eh, diversas versiones que tiene, eh, refiere un extracto donde nos menciona una situación bien interesante. Imagínate que vas al supermercado por un momento y en el supermercado, en la sección de belleza, cremas, eh, vamos, cuidado de la piel, etcétera, nos encontramos una cuestión relacionada con eh, pinta tu cabello de gris. Las arrugas son la moda ahora. El usar zapatos, tenis antideslizantes, antiderrapantes, es lo que está ahorita en boga en las revistas de moda. Pongámosle de esta manera. Palabras más, palabras menos, lo menciona el capítulo del desarrollo humano. Sin embargo, podemos pensarlo también en nosotros mismos. ¿Qué pasaría si comenzamos a visualizar el envejecimiento como un proceso en el cual todas y todos tendremos que llegar, tendremos que transitar hasta llegar a la vejez? Por supuesto, ¿qué pasaría si comenzáramos a identificar las canas, las arrugas, las manchas de la piel, etcétera, como un proceso natural? Todos vamos para allá. Y por supuesto, ¿qué tanto es que los mismos medios de comunicación nos bombardean con la idea de que tener arrugas es lo peor que puede llegar a pasar? El envejecimiento, los ojos caídos, las ojeras, las manchas propias de la piel, etcétera, manchas de la piel, al final de cuentas, pues a impactar en esta concepción que tenemos. Y al final de cuentas, pues llegamos a la adultez mayor pensando que ya no somos bellos o inclusive que, que no somos dignos de transitar por las aceras. Entonces, bueno, estas preguntas son más que nada para que ustedes las puedan visualizar, que las puedan reflexionar en casa
Y sobre todo que en algún momento, si es que deciden trabajar en su práctica profesional de alguna u otra manera con personas adultas mayores, no lo repliquen no lo repliquen vamos, en su propia práctica. Hablamos también, por supuesto, de que existen múltiples formas de envejecer, múltiples formas de envejecer. De de los cortes de edad, las personas adultas mayores son de los más heterogéneos. Y por supuesto, esto implica dificultades metodológicas, claro, sin embargo, también implica entender el cómo se van conceptualizando a lo largo de la vida. Si bien no es lo mismo hablar de una persona adulta mayor que vive en la sierra, en Oaxaca, quizás, Chiapas, tampoco podemos decir que es lo mismo una persona adulta mayor que vive en la Ciudad de México, en Polanco, quizás en el norte del país, en donde el desarrollo pues, es un tanto más pronunciado. Entonces, aquí tendremos que evaluar nosotros, a través de la persona que tenemos enfrente, cómo está repercutiendo su forma de pensar en él mismo. Y lo cierto es que en estas últimas semanas me he encontrado mucho con esta idea del miedo a envejecer en las mujeres, en donde las mujeres realmente tienen muchísimo miedo de que salgan canas, que salgan arrugas, que inclusive se caigan los dientes, debido no a la funcionalidad que puede llegar a tener su cuerpo, sino más que nada a la percepción que se tiene de estas propias canas, de estos propios cambios asociados con la edad, vamos. Entonces es bien interesante cómo a lo largo del tiempo, pues las personas, por supuesto, eh, van inmiscuyéndose a estas ideas, las van internalizando y, por supuesto, llegan al punto en donde es común que las personas tengan arrugas, es común que las personas tengan un declive funcional, es común que me sienta triste, es normal que me duelan las piernas, que me duelen las rodillas. Total, a todas las personas adultas mayores les duelen. Y es por estas concepciones que tenemos un incremento en la mortalidad, justamente porque no hacemos caso a los signos de riesgo. Por supuesto, también hablamos de que el edadismo tiene un alto coste económico para la persona y para la sociedad. Estábamos revisando, previo a a la presentación de estas diapositivas, justamente cómo el edadismo impactaba en el cómo se contrataban a las personas en las diversas empresas y en el cómo la idea de jubilación podía llegar a impactar en la manera en cómo las personas vivían su vida posterior a la jubilación. Y este miedo a adaptarse a una nueva trayectoria de vida, posterior al trabajo, por supuesto, impactaba mucho en las personas y les hacía creer que realmente pues, mi vida ya no tiene sentido. Si yo no trabajo, si yo no soy una persona productiva en mi adultez mayor, debido al declive funcional, probablemente ya no tengo valía. Y mi valía se centra en las actividades que puedo llegar a realizar productivamente. Es decir, trabajar, limpiar, salir de compras, ayudar en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, hablamos de un coste económico para la persona, para la familia y para la sociedad. Y en el sentido gubernamental, pues claro, también llegamos a tener múltiples errores asociados con el diagnóstico en personas adultas mayores, debido a que se subestiman ciertos factores, ciertos síntomas de enfermedades que se asocian directamente con el propio envejecimiento. Había algunos años en un libro de María Isali e Ignacio Montorio, libro de gerontología conductual, libro muy conocido en el área, una viñeta en donde decía, óigame doctor, es que fíjese que me duele mucho la rodilla. Dice una persona adulta mayor a su médico. Y el médico le responde, claro, es normal de la edad. Y le responde la persona adulta mayor, por supuesto, pero la otra rodilla no me duele. Entonces hablamos justamente de cómo el mismo personal médico internaliza estas creencias y lo peor de todo es que las lleva a cabo en su práctica clínica. Entonces, bueno, ya hablamos de cuestiones, por supuesto, más operativas. Ahora bien, como les decía hace un momento, existen diversos esfuerzos muy dignos por hablar de construir una sociedad inclusiva para las personas de todas las edades, para que estas creencias, prejuicios, conductas puedan llegar a disminuirse poco a poco e inclusive a erradicarse. La Organización Mundial de la Salud, como les decía, lanzó en el 2021, todavía estábamos en la pandemia,
una campaña mundial contra el edadismo, y sacan diferentes pósters, de hecho aquí los pueden ver en la pantalla, justamente en función de concientizar a la población en redes sociales de cómo impacta el edadismo a las diversas personas. Inclusive, me gusta mucho cómo resumen la información muy sintetizada, e inclusive estas fotografías que ellos suben les denominan imágenes que aluden a la emoción, en función de hacernos sentir algo cuando vemos la contrariedad, la necedad. Deberías de comportarte, deberías de sentir esto de acuerdo a tu edad, o tendrías que hacer diversos roles de acuerdo a tu edad. Entonces, desde OMS nos señalan tres estrategias básicas para contrarrestar el edadismo. Las políticas, las legislaciones enfocadas, por supuesto, en derechos humanos, enfocadas en la no discriminación, enfocadas en la inclusión, y por supuesto, esto de repente se nos escapa de las manos debido a que somos estudiantes, quizás de repente porque no estamos en el área, o quizás simplemente porque no estamos tan inmiscuidos en la política. Sin embargo, es importante que lo podamos identificar sobre el cómo nuestro gobierno federal comienza a hacer esta inclusión de las personas adultas mayores, o qué hace en función de reducir los estigmas de acuerdo asociados con la edad de las personas. Las actividades educativas, algo que estamos haciendo en este momento, intentando informar, y más que informar, detonar dudas en ustedes. ¿Qué está pasando con mi edad? ¿Qué está pasando en la edadismo? Que se les quede la espinita y que digan, ah, caray, ¿no? Ahorita que salga a la calle, ¿qué pasa? ¿Cómo veo a las personas adultas mayores? A lo mejor voy conduciendo en el automóvil, híjole, alguien se me metió. Seguramente ya es un viejito, una viejita. Si ve, nuestro lenguaje está asociado con la discriminación por edad, ¿no? Pobrecita la viejita. Y por supuesto también tenemos las intervenciones intergeneracionales. Las intervenciones intergeneracionales es algo que está muy, muy de moda en el campo de la gerontología y la psicogerontología, en donde, como su nombre lo indica, buscamos que las personas adultas mayores tengan contacto con personas más jóvenes y viceversa. Esto ha propiciado una mejor interacción entre ellos, por supuesto, un mejor entendimiento de diversos signos del envejecimiento, de entender cómo no todas las personas adultas mayores pueden llegar a ser hurañas, enojonas, ni viceversa. No todos los jóvenes podemos llegar a ser impulsivos, quizás arrogantes, ¿no? O personas flojas, llámese, coloquialmente. Entonces, las intervenciones intergeneracionales, si bien están a la orden en el primer países de primer mundo, lo cierto es que en México ya se están haciendo esfuerzos por estas alternativas co-living, en donde viven varias personas a través de diferentes cortes generacionales, y buscan justamente aprender a convivir y aprender justamente no, que estas creencias relacionadas con la edad no son ciertas. Algo de lo que me he dado cuenta inclusive, y de lo que se habla bastante también, es que las personas que conviven con personas adultas mayores tienden a disminuir estas ideas edadistas, sobre todo las personas que viven con sus abuelitos, sus abuelitas, que de repente sus papás ya están en esta edad de adultez mayor, o inclusive si de repente nosotros vamos entrando en adultez mayor, podríamos pensar en cómo ciertas ideas que teníamos preconcebidas, pues en realidad no lo son, y que inclusive son personas más amenas, más amables de lo que nos han querido enseñar. Entonces, bueno, tenemos por supuesto las tres iniciativas. Falta por supuesto ir echarlo a andar poco a poco, que se vayan incluyendo cada vez más actores en el tema de la educación, y por supuesto que nosotros también podamos detonar todas estas dudas y buscarle de alguna manera respuesta, o cambiarlo simplemente en nuestro entorno. Aquí en México, algo que se ha hecho mucho, como les decía, es la iniciativa de las ciudades saludables, las ciudades amigables, personas adultas mayores. Me gusta mucho esta imagen, la encontré en las redes sociales, en Facebook, donde podemos ver a una persona adulta mayor que está cruzando la avenida, y a su lado está el puente peatonal. Entonces, podríamos pensar, ¿por qué no lo está usando? ¿Por qué está haciendo mal? ¿Por qué se expone al peligro la persona adulta mayor tan fácil que es subir las escaleras? ¿Realmente lo es? ¿Realmente para una persona adulta mayor es sencillo subir todas esas escaleras y volver a bajarlas, por supuesto? ¿Es más fácil cruzar la calle de esta manera como lo está haciendo la persona adulta mayor?
De repente también podríamos pensar en cómo el propio ambiente condiciona diversas respuestas en la persona y cómo le orilla a realizar o no conductas de cuidado. Entonces, a mí me gustaría mucho que pensar en esta imagen. Creo que es una imagen muy, muy poderosa, muy impactante. Mientras las demás personas pues están ahí esperando su camión, hay un chico bajando las escaleras. La persona adulta mayor con su bolsa quizás de mandado y su bastón tiene que cruzar la calle a ras de piso, quizás porque no pueda subir las escaleras, quizás porque existen múltiples condiciones que le impiden, eh, vamos, cruzar de una manera adecuada y segura. Entonces, bueno, estamos trabajando bastante en el desarrollo de múltiples programas en torno a la inclusión en personas adultas mayores, a la identificación de diversas creencias en personas adultas mayores. Inclusive hay personas que se dedican en particular a hablar de escalas relacionadas con el edadismo para poder evaluarlo. Dicen, decían en un congreso, lo que no se puede medir no se puede cambiar, sino cómo sabemos que cambió. Entonces es importante también, bueno, que exista mucha investigación en torno a este tipo de fenómenos, que nosotros lo conozcamos, a lo mejor, por supuesto, puede no interesarnos, puede no ser llamativo para nosotros, para ustedes que están escuchando. Sin embargo, creo que el conocerlo nos ayuda a dar la pauta de preguntarnos el por qué hacemos lo que hacemos y el por qué tratamos a las personas adultas mayores como las tratamos. Eso es todo de mi parte. Les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación y pues pasamos a la ronda de preguntas, comentarios. En pantalla pueden ver algunas de las referencias que están aquí más a detalle e inclusive algo que se me olvidó poner y lo acepto es el Informe Mundial sobre Edadismo que publicó la OMS en 2021 y donde viene muy detalladamente cómo es que esto puede llegar a impactarnos en el sentido de salud, de economía y social. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a dar paso. Muchas gracias, doctor. Em, si gustan a lo mejor escribir sus dudas en el chat y Jime o Sami o una servidora podríamos darle lectura. En lo que ponen sus preguntas, me gustaría también un poco preguntar al maestro Eric con respecto al impacto que, bueno, este conocimiento podría tener precisamente en políticas públicas. Claro, si bien la evaluación se ha hecho principalmente en cuestiones relacionadas con la salud, es decir, sobre el cómo las personas los médicos en particular, brindan atención y un oportuno diagnóstico a las personas adultas mayores, sobre todo en el área de la geriatría, lo cierto es que en la política pública también podríamos encontrarnos y comenzar a visualizar cuáles son las creencias que los tomadores de decisiones tienen acerca de las personas adultas mayores y a partir de ahí poder, de alguna manera, identificar cambios más viables hacia esta población. Al final de cuentas, los tomadores de decisiones, su nombre lo indica, son quienes en donde podríamos comenzar a concientizar a favor de diversas maneras de reducir el estigma hacia las personas adultas mayores e inclusive hacia nosotros como jóvenes, hablando de edadismo, por supuesto. Muchas Eso por gracias. este lado. En ese aspecto, ¿qué es lo que se podría llevar a lo mejor la comunidad que está viendo esto o que lo vea posteriormente como una recomendación muy puntual para poder considerar algunos cambios de actitud que realmente impacten en esta disminución de la discriminación? Algo que me gusta mucho a mí hablar es el preguntarnos el por qué. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo lo que creo? Y realmente buscar contrastar si esto que creo es acorde a mi realidad. A lo mejor yo creo que las personas adultas mayores son personas hurañas. ¿Y lo es? ¿Lo has contrastado con tu realidad? De alguna u otra forma tienes esa certeza de que las personas pueden llegar a ser así. En cierta medida,
interacción intergeneracional está siendo, por así decirlo, ha estado en boca de muchas de las personas, porque justamente es la que nos lleva a experimentar y a decir, híjole, es que la persona no es así, es que esto no tendría por qué ser de esta manera. E inclusive en el campo de la atención con personas adultas mayores, yo entiendo que muchos de nosotros como psicólogos, como personal sanitario, tenemos muchas dudas para poder intervenir con ellos. Sin embargo, la pregunta es, una vez que puedes tener contacto, que tienes el conocimiento, la información sobre cómo se realizan ciertas prácticas, ¿qué te parecería hacerlo? Y lo cierto es que en, eh, diversos médicos en Estados Unidos mencionan a la geriatría o la atención con personas adultas mayores bajo eh, un efecto bien curioso que ellos denominan Kiss the Frog. Yo estaba estudiando geriatría, medicina, y decidí de alguna forma besar a la rana. Y la rana, como en los cuentos de hadas, se convierte en el príncipe, en la princesa. Y justamente lo mencionan como me enamoré de la geriatría a través de la multidisciplinaridad o de las múltiples dimensiones que se abordan en la persona adulta mayor. Entonces es muy, muy interesante. Yo creo que al final de cuentas es vivirlo, tener el contacto y la experiencia, para no extenderme más, perdón. Muchas gracias. Braulio, sí, déjame ver esto. Ya puedes hacer tu pregunta, gracias. Gracias. Bueno, esta duda iba relacionada un poquito al comentario que dejó Jimena. Eh, bueno, Jimena nos pregunta sobre cómo se le puede hacer la invitación a adultos mayores cercanos para animarse a ir a una casa de día. Yo quería saber más hacia el otro lado, como que puede ser desgastante para ellos decirnos que no, o sea, como que nosotros al insistir tanto, ellos lo pueden ver como una agresión hacia ellos mismos, aunque no sea nuestra intención. Eh, ¿Cómo saber o qué herramientas se podrían utilizar en esos casos? Ok, muy bien, gracias, Braulio. Inclusive estaba leyendo la duda que planteaba Jimena en el chat y me parece que ambas van muy de la mano en el sentido de poder preguntarnos y dar un paso hacia atrás y preguntarnos por qué no quiere asistir o por qué, de alguna u otra manera, se está resistiendo a estos cambios, llamémosle, o inclusive a estas recomendaciones, que si bien nosotros podemos llegar a saber o a conocer que son recomendaciones en particular en función de mejorar su salud, persona adulta mayor, bueno, pues también nosotros podemos identificar, dar este paso previo e identificar qué está pasando con él, qué pasa con la persona adulta mayor para decir, no quiero una casa de día. Y es que en muchos de los casos, eh, eh, vamos, existe este edadismo internalizado y decimos, pues yo ya me voy a morir en mi casa. Yo a mis 60 años, a mis 65 años, que son todavía súper jóvenes, me voy a morir en mi casa. Ya soy viejito. Ya en consecuencia tengo que sufrir los embates propios de la vida, o inclusive el perfil epidemiológico en México nos dice que la persona adulta mayor tiene diabetes o tiene hipertensión. Entonces, pues es lo normal, ¿no? Es lo normal que tenga inclusive un deterioro cognitivo. No, 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 espera. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la idea de la persona adulta mayor para decir sí o para decir no? ¿Y cómo se están tomando decisiones por cuenta propia? O si se están tomando decisiones por cuenta propia. Inclusive podemos brindar otros dos pasos atrás y poder darnos cuenta si están informados, por ejemplo, en el caso de Jimena, si las personas adultas mayores saben lo que se hace en una casa de día, porque en muchos casos se confunde casa de día con asilo. Híjole, es que ustedes ya me quieren llevar al asilo, quedarme solito, y ahí me voy a quedar y me van a visitar una vez a la semana. No, 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 a lo mejor tiene una idea errónea de lo que se está tratando, ¿no? Y ahí lo cierto es que nosotros tendríamos que brindar la información adecuada, tanto en el caso de Jimena como en el caso en particular, Braulio, de el por qué se hace lo que se hace, cuáles son los beneficios que puede llegar a tener esta actividad para él, en el sentido quizás funcional, de salud, pero también en el sentido social. Y a través de este tipo
de información, de brindar esta información, podemos buscar generar un cambio en la persona. Entonces, bueno, a mí me parece que es lo que pueden ir haciendo antes de comenzar a aventarse a comentarle algo a su familiar, dar 2 pasos atrás, preguntarle qué sabe, qué es lo que desconoce, a lo mejor qué tiene miedo, y buscar tomar decisiones informadas, pero también decisiones sobre los beneficios que puede llegar a tener este tipo de actividades para ellos. Porque al final de cuentas son beneficios, más allá de que nosotros lo hagamos en mal plan, mala onda. Lo cierto es que tiene muchos beneficios el que una persona adulta mayor vaya a casas de día, inclusive un centro gerontológico, en torno a la estimulación, a la socialización, e inclusive al estado de ánimo. Se han reportado buenos puntajes. El punto es, bueno, ¿qué tanto lo sabe mi persona adulta mayor o qué miedo le están limitando o impidiendo acercarse a este tipo de actividades? Muchas gracias, maestro. ¿Algún otro comentario, duda que haya por ahí? Si no, pues igual cuando se suba el video a redes sociales, pues ahí podrían seguir la conversación. Le agradezco nuevamente, maestro Eric, su participación y su paciencia y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.